Vamos a ver una gran partida jugada entre dos grandes del tablero, dos de los mejores jugadores del siglo XX indudablemente. Por un lado lo tenemos a Mikhail Tal, el mago de Riga, uno de los jugadores más fantásticos en la historia del ajedrez, un jugador con un estilo combinativo, agresivo, realmente extraordinario. Y por otro lado lo tenemos a Viktor Korchnoi, que es sin duda probablemente uno de los jugadores más fuertes en la historia del ajedrez, que no se convirtió en campeón mundial. Y bueno, y la partida que vamos a ver es del año 1968, se jugó en las semifinales del torneo de candidatos, el torneo de candidatos que fue ganado finalmente por Boris Spassky, y bueno, que posteriormente en el año 69 se convertiría en el campeón mundial al derrotar a Tigran Petrosyan. Bueno, la partida que vamos a ver, Mikhail Tal juega con las piezas blancas. La partida comenzó con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, tenemos una apertura española, A6 por parte de Korchnoi, alfil A4, caballo F6, enroque corto. Bueno, y en esta posición Korchnoi jugó alfil E7. Posteriormente, en la década de los 70, Korchnoi se convirtió en un gran partidario de la variante abierta de la española, que comienza con caballo por E4, suele seguir D4, B5, alfil B3, D5, peón por peón, alfil E6. Y bueno, en esta posición hay muchas opciones. Caballo B2 probablemente sea la más popular hoy en día, desde la década de los 70 hasta hoy en día probablemente es la variante principal. Anteriormente se jugaba mucho C3 en las partidas más antiguas de los años 20, 30. También se puede jugar dama E2 con idea de torre D1, y bueno, y jugar C4 después posteriormente aprovechando la clavada del peón D. Alfil E3 también es una idea bastante interesante. En fin, hay muchas opciones, y probablemente durante los años 70 y los 80 la variante abierta de la española era la principal defensa de Korchnoi contra el peón rey de las blancas, sobre todo en sus matches contra Anatoly Karpov en el 74, en el 78 y 81. Fue la principal defensa de Korchnoi contra peón rey. Bueno, pero estamos en la década de los 60 y Korchnoi todavía no jugaba tanto la apertura abierta, la variante abierta. Así que jugó alfil E7 en esta posición. Siguió torre 1, B5, alfil B3 y D6. En esta posición se podría jugar, por ejemplo, enroque, a lo que puede seguir C3 y D5, y jugar lo que se conoce como el gambito Marshall. Pero a lo largo de su carrera, Korchnoi prácticamente nunca jugó el Marshall, no le gustaba sacrificar peones, lo que es muy lógico porque Korchnoi era un jugador que siempre aceptaba los sacrificios de peón, no tenía ningún problema en aceptar los sacrificios y posteriormente defenderse toda la partida y bueno, a veces anotarse el punto. Así que es lógico que un jugador que le gusta aceptar peones no sea tan partidario de sacrificarlos. Así que en esta posición, en lugar de intentar el Marshall, Korchnoi jugó D6. Siguió C3, que es lo más habitual, enroque y H3. Bueno, y tenemos la variante principal de la española cerrada. Y en esta posición Korchnoi jugó caballo 5, que es la variante Chigorin, la variante más antigua. Y en esta posición hay muchas opciones. Se pueden jugar también en lugar de la variante Chigorin, que es lo que se jugó en la partida. Se puede jugar caballo B8, que es la variante Breyer, que bueno, la idea es reciclar el caballo a B7 y bueno, desarrollar el alfil por la casilla B7. La otra opción es jugar alfil B7 directamente, que es lo que se conoce como variante Zaitsev, que se jugó mucho en los años 80, Karpov la jugaba muchísimo. Caballo D7 también es una jugada muy habitual, que es la idea es sostener el peón D5 cuando las blancas jueguen D4. Bueno, la idea es dejarle la casilla F6 al alfil, dejar el alfil por F6 y sostener el centro. Otra opción es torre 8 con idea de alfil F8 y H6. También se juega a veces H6 directamente, bueno, aunque la idea pasa a ser la misma, jugar torre 8 y alfil F8. En fin, hay muchas opciones en esta variante. Chigorin jugó caballo 5, que es la variante Chigorin, Korchnoi, la variante Chigorin, que es la variante más antigua. Siguió alfil C2, C5, ganando espacio en el centro y flanco de dama, D4 y dama C7 para sostener el centro, sostener el peón D5. Siguió caballo B2. Bueno, y en esta posición Korchnoi hace la jugada caballo C6. Hoy en día lo más habitual es, antes de hacer caballo C6, es cambiar. Se juega peón por peón, y recién ahora se juega caballo C6. Suele seguir caballo B3, A5, alfil E3,
A4, caballo B2 y alfil D7. Y bueno, esta es la posición más habitual en las partidas que se juega la variante Chigoren hoy en día. Y bueno, las negras están camino a la igualdad, pero podemos decir que las blancas todavía mantienen una pequeña ventaja. Esto es la manera habitual de jugarlo, hoy en día. Pero bueno, Korchnoi jugó caballo C6, que era la variante más antigua. Bueno, y en esta posición Tal hace una jugada que probablemente no sea la variante lo más fuerte en la posición, que es jugar peón por peón. Lo más lógico en esta posición es jugar D5, ganando espacio en el centro y en el flanco de dama. Pero yo me imagino que es un poco por una cuestión de estilos. Tal era un jugador sumamente táctico, un jugador imaginativo, y probablemente no era tan partidario de bloquear la posición de esta manera. Con D5 las blancas están ligeramente mejor porque tiene mucho más espacio, pero a la vez la posición queda una posición muy cerrada, de maniobras muy lentas, y probablemente a Tal ese tipo de partidas no le interesaban tanto jugarlas. Así que Tal jugó peón por peón. Esta variante también a Fischer también le gustaba jugar por cambiar en esta posición, peón por peón, y caballo F1. La idea de esta variante ahora es controlar la casilla de 5. Y bueno, las blancas sueñan con colocar un caballo en D5. Y bueno, si las negras cambiaran, por ejemplo, tuvieran que jugar caballo por caballo, peón por, bueno, se abriría la diagonal para su alfil de C2. Esto le daría chances de ataque. Bueno, pero vamos a ver que no es tan fácil para las blancas colocar su caballo en D5. Siguió alfil E6, caballo E3 y torre A de 8. Dama E2, C4. Bueno, y ahora las blancas juegan caballo F5. Fíjense, no hay ninguna chance de jugar caballo D5 porque la casilla de 5 está controlada por demasiadas piezas. Fíjense, tenemos el alfil, tenemos el caballo de F6, tenemos la torre de D8, 3 piezas controlando la casilla contra solamente una de las blancas que controla la casilla de 5, así que es prácticamente imposible que las blancas puedan jugar caballo de 5. Así que Tal juega caballo F5. Siguió alfil por. La otra opción es no cambiar, jugar por ejemplo torre F8. Lo que puede seguir alfil G5, caballo D7, alfil por, caballo por. Y en esta posición se puede jugar por ejemplo caballo G5 tocando el alfil de E6. Y acá hay dos opciones. Se puede jugar alfil por, que sería lo mejor. Alfil por, peón por y H6, tocando el caballo blanco. Y en la posición las negras están bien. Si se juega caballo F3, sigue caballo D5, se sostiene el peón D5, se amenaza caballo F4. Y bueno, y si se jugara caballo E4, bueno, el peón de F5 queda en el aire y bueno, las negras ganarían un peón. Pero hay una partida en la que luego de caballo G5 se jugó H6, una partida de Fischer. Siguió caballo por, peón por, caballo E3. Y bueno, Fischer logró ganar esta posición gracias a la mejor estructura de peones que tienen las blancas y bueno, estas debilidades de las debilidades de la estructura negra. Fíjense que hay debilidades en las casillas blancas, los peones E están muy débiles. Y bueno, Fischer fue capaz de ganar esta posición. Bueno, pero la realidad es que luego de caballo G5 las negras quedan muy bien con alfil por, peón por y H6. Y las negras están cómodas. Pero bueno, en la partida que estamos viendo, luego de caballo F5, las negras cambiaron inmediatamente, que es lo mejor. Alfil por, peón por, torre F8, sosteniendo el peón de E5, alfil G5, H6, alfil por F6, alfil por F6 y caballo de 2. Toda la idea de esta variante gira ahora en torno al control de la casilla de 4. O sea, las blancas, planean instalar un caballo muy fuerte en la casilla 4, un caballo que no va a poder ser desalojado por ningún peón negro. Así que esa es la idea de las blancas. Siguió caballo 7, caballo 4 y caballo de 5. Con caballo de 5, bueno, las negras controlan la casilla F6. Ahora si caballo por se toma simplemente de caballo y las negras quedan muy bien.
Bueno, ahora Tal hace una jugada que es muy propia de su estilo, un estilo agresivo, dinámico, y es un poco una invitación, una provocación, mejor dicho, hacia Korchnoi, que es la jugada B3. Con B3, ahora las negras tienen la opción de ganar un peón, pero bueno, esa es la idea de Tal. Tentar a las negras a la ganancia del peón para que luego debilitar la posición del rey negro. Así que Korchnoi hace la mejor jugada, que es ganar el peón, con la jugada caballo por C3. Fíjense, caballo por C3 es muy fuerte, porque ahora va a quedar el caballo en la casilla, el caballo blanco va a quedar sin defensa, y es lo mismo que el alfil. Fíjense, si las blancas capturan ahora caballo por, sigue simplemente peón por peón. Y ahora podemos ver la idea. El caballo de C3 queda tocado, lo mismo que el alfil de C2. Así que las negras ganarían un peón. Si sigue alfil por ejemplo, seguiría dama por C3, torre a C1 y dama 5. Y las negras tienen un peón de ventaja, sin ningún tipo de compensación por parte de las blancas. Así que esto sería sumamente bueno para las negras. Pero la idea de Tal es la siguiente. Luego de caballo por C3, Tal no planeó jugar caballo por, sino que es jugar caballo por F6. Y fíjense que ahora la posición del rey negro queda sumamente débil. Caballo por, peón por. Y ahora Tal hace una jugada muy interesante, que es la jugada dama E3. Fíjense, con dama E3, ahora las blancas amenazan el caballo de C3, y al mismo tiempo amenazan dama por H6. Pues esta es la idea de Tal. Realmente es bastante interesante. Si las negras se equivocan, pueden quedar expuestas a un muy fuerte ataque. Pero bueno, vamos a ver que Korchnoi se defiende realmente con las mejores jugadas. Korchnoi juega peón por peón. Muy bien jugado. Con peón por peón defendemos el caballo de C3. Ahora el caballo de C3 está defendido por la dama. Así que ya una de las amenazas blancas ya está solucionada, que es la amenaza sobre el caballo de C3. Y siguió alfil por B3. Fíjense que la opción era jugar un poco más salvaje, era jugar dama por H6, pero no sirve. No sirve, ¿por qué? Porque las negras tienen demasiadas piezas a cambio del ataque, la posición débil de su rey. Fíjense, hubiera seguido peón por peón, torre 3. La idea es más que obvia, ¿no? Jugar torre G3 y dar jaque mate. Pero seguiría torre de 1 jaque. Torre de 1 jaque. Hay que mover el rey porque no podemos cambiar, porque si cambiamos, bueno, las negras tendrían dos damas. Hay que jugar rey H2. Lo que seguiría E4 jaque. Fíjense, con E4 damos jaque con la dama. Y si torre G3, atacando al rey negro, sigue simplemente dama por G3. Hay que tomar. Y torre por torre. Y las blancas no tienen nada. Tienen solamente su dama para seguir atacando, lo cual es muy poco. Se podría seguir dama por H6, dama por F6, perdón. A lo que sigue C1, coronamos y dama. Y fíjense que las blancas no tienen ni siquiera un jaque que dar. Bueno, esto es victoria inmediata de las negras, que tienen dos torres y un caballo de más, nada más y nada menos. Así que contra peón por peón, siguió alfil por B3. Ya vimos que dama por H6 no da nada. Rey H7. Sosteniendo el peón de H6. Y bueno, y en esta posición Tal tenía la posibilidad de recuperar su peón con la jugada de alfil por F7. Alfil por F7 podría seguir dama por y dama de 5. Y jugar esta posición, donde las negras están un poquitito mejor porque tienen su mayoría de peones. Acá tienen dos peones contra uno, o sea, en un final estos crearían las negras un peón pasado en el flanco de dama, cosa que sería mucho más difícil para las blancas en el flanco de rey. ¿Por qué? Porque tienen peones doblados, tenemos estos peones doblados, o sea, esto va a ser mucho más difícil para que las blancas puedan crear un peón pasado en el flanco de rey. Por otro lado, también la columna G también es una posibilidad de ataque para las negras. Las negras pueden colocar una torre en la columna G y atacar por la columna G.
O sea, esta posición es ligeramente favorable para las negras. Pero de todos modos esto hubiera sido lo mejor probablemente para las blancas. Bueno, en la partida, luego de rey h7, tal jugó torre s1. Fíjense, clavamos el caballo de c3 y aparentemente las blancas tienen cierta iniciativa. Siguió b4 y contra b4 a3, debilitando atacando la pieza que defiende al caballo de c3. Bueno, en esta posición probablemente estará la idea de tal. Bueno, probablemente tal esperaba que las negras defiendan su peón de b4 con la jugada a5, a lo que seguiría peón por peón y torre a7. Fíjense que la dama no puede moverse porque seguiría torre por f7, pero las negras disponen de caballo de 2 jaque. Habría que tomar dama por, porque si no perdemos la torre de una. Dama por c1, rey h2. Y esta posición, el peón de f7 está amenazado. Fíjense que está amenazado por la torre y amenazado por el alfil. Sin embargo, las negras se sostienen perfectamente simplemente con la jugada torre f8. Y si alfil por, sigue simplemente el rey h8. Quitamos el rey del ataque de la torre de a7, y el rey está perfectamente seguro. Fíjense, si se siguiera por ejemplo alfil g6, podría seguir dama f4. Si g3, sigue torre de 2 y las negras ganan inmediatamente, que se quedan con calidad de ventaja. Habría que tomar peón por, torre por, y las negras tienen calidad de ventaja, están ganadas. Y bueno, y si rey h1, seguiría simplemente b3 y las blancas no tienen nada, no tienen su ataque, no prospera, no hay forma de progresar. Tienen la torre en séptima, si jaque, sigue simplemente rey g8, no disponen de ningún otro jaque. El peón b se va, hay amenazas de torre de 2 también. En fin, las negras están ganadas. Pero en la partida, luego de a3, Korchnoi hace una jugada realmente que es brillante, una jugada fuertísima, que es la jugada e4. E4 es muy fuerte. Siguió peón por peón, lo más lógico. Y ahora viene la idea de Korchnoi, que es la jugada torre de 3. Fíjense, con torre de 3 atacamos la dama. No hay muchas jugadas posibles para la dama blanca. Dama e1 es única. No hay otra opción. La dama no puede moverse a ninguna otra casilla. Si se jugara, por ejemplo, dama c5, sigue simplemente dama por dama, peón por y caballo de 2 jaque. Ganamos la calidad y bueno, y el alfil de b3 también queda en el aire. O sea, se termina la partida inmediatamente. Así que luego de torre de 3 no queda otra que jugar dama e1. Y contra dama e1, ahora viene otro golpazo de parte de Korchnoi, que es la jugada e3. Fíjense cómo abre la posición de un momento a otro. La posición de las blancas se abre y el rey queda en una posición muy vulnerable. Si ahora se sigue, por ejemplo, f3, si se hubiera jugado f3, sigue e2. Seguimos atacando. Podría seguir alfil por f7, por ejemplo. Alfil por f7. Bueno, la idea sería, bueno, si las negras toman, las blancas toman el caballo de c3. Pero las negras no tienen necesidad de tomar el alfil. Simplemente jugarían torre de 7, tocando el alfil mueve y dama f4. Y fíjense que en esta posición las blancas están totalmente perdidas. Si juegan, por ejemplo, torre por c3, ganando aparentemente el caballo, sigue dama e3 jaque, y en la próxima torre por c3. Se termina. Otra opción, por ejemplo, luego en esta posición podría ser quizás intentar b5, pero sigue simplemente torre g7. Y hay amenazas por todos lados. Amenazamos dama por f3. El caballo, como siempre, nunca se puede tomar torre por, porque sigue jaque y tomamos el caballo, luego ganamos calidad. Hay amenazas hasta de torre por g2, seguido de dama por f3 jaque. Torre por f3 también es una amenaza muy fuerte. Las blancas quedan en una posición sin defensa. Otra opción podría, por ejemplo, jugar rey h1 en esta posición. Intentar escapar del ataque en la columna G jugando rey h1. Seguiría simplemente torre por f3. Y si peón por, dama por jaque, rey h2,
torre G7 y no hay defensa. El ataque en la columna G es muy fuerte. Habría que entregar la dama, no habría otra opción para esquivar el mate. Bueno, seguiría torre por, bueno, y caballo de 1 y se termina la partida. No hay defensa. Y bueno, la otra opción en esta posición sería, bueno, si cambiar peón por peón, pero esto también es muy malo porque sigue torre por E3, atacamos la dama, no, única sería torre, dama F1, bueno, y torre de 2 y hay amenazas por todos lados. Fíjense, amenazamos caballo de 2, jaque por ejemplo, ganaríamos la torre de C1. Amenazamos doblar las torres, simplemente doblar las torres, y el ataque en la columna G en G2 termina definiendo la partida. Hay amenazas torre por H3, no se puede tomar por dama H2, por ejemplo, torre por. Bueno, y si las blancas toman, seguiría dama H2 jaque mate. En fin, hay infinidad de amenazas en esta posición. No hay defensa para parar todas las amenazas. Así que en esta posición, luego de E3, tal jugó alfil C2. Alfil C2 tocando la torre. Sigue simplemente torre de 2. Con torre de 2 amenazamos caballo de 2 y tomar la torre. Tomar la torre de C1. Así que también amenazamos peón por peón directamente, obviamente. Que ganaría la dama. Así que tal no le queda otra que jugar peón por peón. Siguió caballo de 2 jaque. Rey H1. Bueno, y en esta posición las negras pueden ganar simplemente una jugada más sencilla, prosaica, que es torre por C2, ganando, quedan con una pieza de ventaja. Con esto ganarían sencillamente. Bueno, pero Korchnoi busca siempre la mejor jugada, la jugada más fuerte en la posición, y juega caballo G3 jaque. Esto es fuertísimo. Ahora, si por ejemplo si se jugara rey H2, que sería la peor opción, seguiría caballo F1 jaque doble, atacamos el rey con la dama y con el caballo, habría que mover, seguiría dama H2 jaque, rey por y dama H1 jaque mate. Así que bueno, luego de caballo G3, no queda otra que jugar rey G1. Bueno, y contra rey G1 sigue torre 2. Tocamos la dama no tiene casillas prácticamente, no puede irse a F1 por el caballo, no puede irse a F2, no puede irse a D2 ni a C3, así que no le queda otra que jugar dama de 1. Y contra dama de 1, simplemente dama B7. Dama B7 amenazamos mate en G2. La única forma de evitarlo es E4. Y bueno, luego de E4 siguió torre por E4. Torre 8 por E4, abriendo la diagonal nuevamente, la diagonal para atacar con la dama. Y en esta posición, bueno, no hay más opción que tomar porque las blancas no pueden permitir que se abra la diagonal nuevamente porque daríamos mate en G2. Así que siguió alfil por E4. Alfil por E4, dama por E4. Bueno, en esta posición podemos ver que no hay ninguna defensa contra el ataque en la casilla G2. Las blancas no tienen forma de defender. La única forma de defender, bueno, sería jugando dama F1, pero bueno, está el caballo, seguiría caballo por F1 y se termina la partida. Así que en esta posición, luego de dama por E4, Mijaíl Tal abandonó la partida. Así que bueno, fue una partida, un tremendo ataque de Korchnoi. Realmente lo que es increíble en esta posición. Luego de B4 A3 tocando el peón de B4. Bueno, la jugada que a cualquier jugador se le va de las manos, bueno, es la jugada A5 para sostener el peón de B4. Pero Korchnoi no, Korchnoi busca la jugada más fuerte de la posición y encuentra la jugada de 4, que es tremenda. Porque luego de peón por peón, torre de 3, dama E1 y E3, y de repente la posición de las blancas colapsa. El ataque negro realmente es fulminante, tremendo. Bueno, espero que les haya gustado la partida y quería comentarles también que el score general entre Mijaíl Tal y Korchnoi en total a lo largo de su carrera, la primera partida que jugaron la jugaron en el año 53,
1953, la última en 1992, o sea, a lo largo prácticamente de 40 años. El score total fue 44 partidas jugadas, con 13 victorias para Korchnoi y solamente 4 para Tal, con 27 tablas. O sea, un resultado de 3-4, realmente un dominio abrumador de parte de Korchnoi. Evidentemente que el estilo de Korchnoi a Tal no le convenía para nada. Korchnoi era un jugador que se defendía extraordinariamente bien, y bueno, y Tal era todo el extremo, un jugador sumamente agresivo, táctico, pero que evidentemente no podía contra la defensa de Korchnoi. En esta partida lo podemos ver que Tal intenta complicar la partida sacrificando el peón de C3 para aparentemente atacar al rey negro que queda expuesto, pero no pudo. Simplemente Korchnoi encontró las mejores jugadas y bueno, y se lanzó al contraataque de una manera fulminante. Bueno, espero que les haya gustado la partida, y por favor, si les gustó, no olviden suscribirse al canal y dar un like. Muchas gracias y hasta la próxima.